¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más a la OFI y hoy estamos encantados de abrir nuestras puertas y corazones a Badlands. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Perfectos. Perfectos. De miércoles por la mañana con cerveza mejor. Exacto. Una almorzada diferente. Estamos recibiendo Badlands porque van a hacer un concierto muy especial el 7 de diciembre. Será en el Palau de la Música y en él, por así decirlo, será una fecha en la que abristeis el 2018, vuestro 2018 especial en la Sala Rustafa con un doblete ya histórico para la vida de Badlands y para la ciudad de Valencia, y lo cerráis con el concierto del Palau de la Música, en el que la venta de entradas va guay. Pues bueno, pensamos que va más o menos bien, ¿no?, la venta por ahora. También es que abrimos, yo creo que con poco tiempo de actuación para la gente. Pero bueno, creo que hemos tenido la suerte que justo ese día no hay demasiados eventos, que aquí en Valencia últimamente concuerdan un montón de conciertos el mismo día. Y bueno, que pues la gente aquí es de última hora, eso no cambia. Poneos las pilas ya, que queda una semana y poco y tenemos que hacer otro sold out como una casa. Va a ser una fecha
totalmente en la que ofrezcáis lo que están siendo todos estos años y conciertos en festivales, en salas, por todo el país de Badlands, y además una fecha muy prenavideña en la que vosotros, además, hay que decir que si hay alguien en Valencia que todavía no haya visto a Badlands en este 2018 previamente, que sepáis que después van a estar unos cuantos meses sin tocar. A ver, la idea es que llevábamos este año es un poco compaginar la gira con la composición del nuevo disco. Lo que pasa que, pues bueno, que al final se nos hace muy complicado y hemos decidido parar pues unos 4 meses y dedicarlos exclusivamente a componer y descansar un poco más también. Y bueno, en verano sí que haremos algunos festivales y la grabación. Vuestra última grabación fue en Madrid, si no me equivoco. Sí. Estuvisteis grabando canciones, de ahí surgieron canciones en estudio como Send Me Fire, ¿no? Call Me Fire. Call Me Fire, perdona. Es que yo todo lo que sea el fuego. Call Me Fire y otras canciones que tienen un registro más cercano al rock clásico, que habéis abrazado muy bien y que a la gente le ha gustado bastante, tanto por los videoclips que habéis ido ofreciendo como en vuestros conciertos. Y evidentemente una de las preguntas era hacia qué estilos o géneros os gustaría acercaros o abriros más en las próximas grabaciones. Bueno, a ver, nosotros llevamos experimentando casi desde que empezamos. Dentro de unos parámetros que no cambiamos excesivamente, siempre intentamos tocar palos como el blues, el gospel, el bluegrass, el country, el folk, el rock. Entonces ahora es verdad que estamos caminando hacia sitios un poco más oscuros, más una mezcla, diría yo, entre rock clásico, pero también el dark folk, ¿no? Que es una cosa como muy de ahora y muy guay. Y bueno, tampoco tenemos... no queremos cerrarnos puertas, es decir, vamos a ir viendo qué sale en el local. Estos meses que vamos a descansar tenemos tiempo para currar, ver qué dirección queremos tomar. No va a ser un cambio súper radical, pero yo creo que sí será un cambio respecto a lo que tenemos editado hasta ahora, ¿no? Siempre os habéis mantenido tanto como muy fieles a vuestras raíces, como evidentemente muy experimentales y muy capaces de ver más allá de lo que se venía siendo vuestro género en el que nacisteis. Y después hay muchísimas bandas, ha habido una resurrección del folk, del bluegrass, del country los últimos años, y ha habido proyectos, ¿no? Como por ejemplo Porizonas, en los que experimentaron, ¿no? Experimentaron primero en inglés, italiano, castellano. ¿Vosotros os veis capaces de, o ha surgido alguna vez la idea de hacer algo así? Ya no digo en un propio disco, sino incluso en propia canción, de pasar y cambiando. Imagino que esto será una responsabilidad bastante grande para mí. La estoy metiendo en un follón. No, ¿te refieres a idioma? Sí. Sí. De hecho, bueno, yo creo que empezamos a abrir un poco las miras en cuanto a lo del idioma cuando hicimos con Gener el estudi en Apunt, que fue la primera vez que yo no canté en inglés. Y la verdad es que la experiencia fue muy guay, porque fue otra sensación. Entonces, pues bueno, de cara a lo próximo, quién sabe. O sea, no vamos a cerrarnos a nada, tanto en cuanto a idioma o en cuanto a instrumentación o musicalmente.
concierto muy especial en el Palau de la Música, es nuestro fin de gira. Os invitamos a todos a venir, pagando previamente el precio de la entrada, que podéis encontrar en Palau Valencia o en nuestros perfiles de redes sociales. Y que nada, la Navidad empezará mucho mejor si venís al concierto y la disfrutáis con nosotros. Merry Christmas.